La palabra de hoy, vamos a ponerla, la palabra de hoy es busco iglesia. Me voy de la iglesia y busco iglesia. Me voy, no aguanto más, me voy de la iglesia. La palabra de hoy es busco iglesia. El Señor está buscando una iglesia. Amén. Está buscando a su novia, a su iglesia. ¿Qué dice la Biblia sobre la iglesia? Esto, que somos nosotros. Ahí está en 1 Corintios, no vamos a leerlo, pero en 1 Corintios 12, del 12 al 27, ¿sí? El cuadrito que te di, Hernán, ¿sí? Para los que están anotando la prédica, ahí tienen los versículos, donde el Señor habla en este pasaje de que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo como nosotros, es el cuerpo de Cristo, amén. Entonces este cuerpo no tiene un miembro, sino que tiene muchos miembros. Es un cuerpo con muchas partes, con muchos miembros. Cada uno tiene talentos, cada uno tiene dones y frutos. Y todos somos parte de ese cuerpo, amén. Muy bien. ¿Cómo elijo la iglesia? ¿Qué tiene que pasar? ¿O cómo elegiste vos? ¿O cómo tenés que elegir la iglesia? Si vos recién te convertís al Señor, alguien te predicó, ¿sí? Esto es también porque del otro lado están escuchando la palabra. ¿Cómo busco una iglesia? Bíblicamente, ¿qué me dice la Biblia? ¿Cómo tengo que buscar una iglesia? Porque hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, hay muchos nombres, pero ¿cómo busco una iglesia de Dios? Entonces, dice la palabra del Señor que la iglesia es ¿de quién? De Él, Señor. Y el Espíritu Santo es el pastor de esa iglesia. Entonces, ¿quién te va a guiar a buscar la iglesia? El Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que te trajo a esta iglesia. Amén. Muy bien. No viniste porque vos quisiste. Viniste porque el Espíritu Santo te trajo a esta iglesia. Y del otro lado, los que van a su iglesia, los llevó el Espíritu Santo. No fuiste porque se te ocurrió. Ustedes tienen muchísimos testimonios. El Espíritu Santo me guió y encontré una prédica de ustedes. El Espíritu Santo me habló y encontré la dirección. Nunca vi la iglesia y cuando dije quiero una iglesia, encontré esta iglesia. El Espíritu Santo me habló. Tengo hermanos que me dicen, el Espíritu Santo me decía, la Biblia dice. Y ellos pensaban, sí, la Biblia dice. Obviamente, la Biblia dice. Y empezó el Espíritu Santo a inquietarlos y buscó qué es la Biblia dice y apareció la iglesia, la Biblia dice. Entonces el Señor es el que se encarga de traerte a la iglesia. Amén. Pero bueno, vamos a ver ahora bases bíblicas para estar en mi iglesia. Decí vos, con tu voz, mi iglesia. Muy bien. Vos no sos una visita, capaz que algunos sí, sos visita porque venís a visitar la iglesia. Pero cuando vos congregás en una iglesia ya no sos visita, sos miembro de la... Amén. Ayúdenme a hablar porque me olvido palabras. ¿Sos qué? De la... O sea, sos parte de la iglesia. No tenés que hacer un curso, no es bíblico, no tenés que hacer un programa, no tenés que hacer nada. Vos sos parte de la iglesia cuando vos ya asistís a la iglesia. Y como cuando vos tenés tu casa, no visitas tu casa, sos parte de tu casa, ¿sí o no? Amén. Tengo paternidad en esta iglesia, me voy y tengo paternidad en otra iglesia. ¿Es bíblico eso? No, no llames padre a nadie. Yo, el día que me fui de mi casa y me casé, fue el día que me casé, me fui y no dije, chau, me voy con otro padre. Y me fui con otro padre. Mi papá es mi papá hasta el día que yo me muera, porque él se puede morir, va a seguir siendo mi papá, ¿sí o no? Es mi papá. Entonces, cuando vos sos parte de la iglesia y entendés el valor de la iglesia, no te moves de la iglesia. Porque el que te trajo, ¿quién fue? Muy bien. Ahora, primero, ¿qué tengo que ver? Si en la iglesia, se enseña falsa doctrina o enseñanzas antibíblicas, y tengo que ver si las verdades son bíblicas
y ver si se promueven herejías. ¿Sí o no? Porque yo no voy a estar en un lugar donde me sirvan una comida que no está en buen estado, o vos comerías cualquier comida. Yo hay restaurantes que no los voy a nombrar por respeto, si hay alguno que me mira de esa comunidad, que yo no voy, porque qué sé yo lo que hacen ahí, ¿sí? Cuidamos nuestro estómago, ¿sí o no? Bueno, ¿qué más importante que cuidar tu alma? Entonces, si hay alguna enseñanza que no es bíblica y es antibíblica, esa iglesia no es la que el Espíritu Santo te está llevando, ¿sí o no? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que ver, si la enseñanza que estoy consumiendo está en la palabra de Dios. 2, ver el liderazgo, si es descalificado o abusivo, autoritario o manipula. Primera de Corintios 5, 2 al 3 que dice, Primera de Pedro 5, 2 al 3 que dice, pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, el pastor, tu pastor, tiene que ser un pastor que te pastorea, siendo ejemplo, con amor. Su pastoreo tiene que ser voluntaria, no por ganancia. No soy pastor porque trabajo de pastor, no existe el trabajo, existe el llamado. Entonces vos tenés que ver quién es tu pastor. Lo miro, lo sigo, percibo cómo habla, qué dice. Amén. Porque yo estoy comiendo de esa iglesia. Tercero, hay que ver si hay tolerancia en esa iglesia al pecado y falta de disciplina. No normalizar una vida de pecado sin llevar al arrepentimiento. Si yo estoy en una iglesia donde el pecado se esconde, donde el pecado se tapa, si el pecado es parte de la iglesia y no pasa nada, no pasa nada. Me han dicho, pastora, pero yo servía en mi iglesia y estoy juntado y yo servía igual. Y bueno, pero no hablemos de tu iglesia. Acá no, porque vos estás tocando las cosas del Señor y tienen que estar en amén. ¿Qué dice Mateo? ¿Sí? 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, dijo Jesús, para que en boca de 2 o 3 testigos conste esta palabra. Si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Cuando haya pecado, llama la atención. Cuando hay pecado, sacalo a luz. Anda solo, llama la atención, después anda con un testigo, anda con 2. Ay, en la iglesia no hay amor porque me llamaron la atención. Jesús lo dijo. ¿Y qué habló? De eso es para los que dicen que la iglesia somos nosotros, andamos por todos lados, nosotros vamos a todos lados, no necesitamos congregar. La Biblia dice que vos sos iglesia y tenés que congregar en una iglesia, porque todos conformamos la iglesia. Amén. Cuando dijo, en memoria de mí, tomarán la Santa Cena, no te dijo tomarlo online, atrás de una pantalla. Dijo cuando compartan la mesa, ¿sí o no? Cuando se junten, cuando congreguen, hacedlo en memoria de mí. Hay iglesia. Así que aquellos que andan solos, y si estás del otro lado y no tenés iglesia, bienvenido a esta, o andá y busca una iglesia cerca de tu casa, pero del Espíritu. Pero del Espíritu. Y tengo que ver, ¿no? ¿Por qué me voy de la iglesia? Una de las causas puede ser mudanza o fuerza mayor, cambios de horario y me voy a otra ciudad. Nosotros tenemos hermanos que se han ido de la iglesia porque se mudaron muy lejos. Y me dicen, pastores, hablaron con nosotros y nos dijeron, pastores, no puedo venir, no tengo vehículo, una familia, por ejemplo, se fue a Moreno a vivir. Entonces era difícil y dijimos, no te vas a congregar nunca. Congregate en una iglesia, pero busca una iglesia del Espíritu. Y encontrar una iglesia y los bendecimos, y nos hablamos, y estamos felices, y cada tanto viene. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Segunda premisa, se va alguien de la iglesia, deja de ser mi hermano.
pecado. Te das vuelta la cara y decís, aborrezco tu vida porque te has ido de mi congregación santa, impoluta. Eso es pecado. Cuando voy al cielo digo, que no me vea ay, aquel tampoco. Voy al cielo, ¿no? Y me tapo la cara porque voy a ver a unos cuantos que cuando maldicen a los que se van, pecado. Entonces tengo que ver dónde congrego y tengo que saber si mi hermano se fue, sigue siendo el mismo. Es mi hermano. Y no te saluda, saludalo doble. ¡Hola, Marta! Más fuerte. Pero salúdalo igual. ¿Sabes por qué? Porque el diablo se regordea con las divisiones y nosotros seguimos siendo iglesia. Amén. Muy bien. Dentro de la iglesia, yo soy parte de los miembros de la iglesia. Entonces, como yo soy la iglesia, lo que recibo acá es lo que voy a llevar. Vuelvo a repetir. Yo no visito a la iglesia, soy parte de la iglesia. Todo lo que recibo acá es lo que voy a llevar allí afuera. Amén. Y yo tengo que comprometerme y ser uno con la iglesia. La iglesia dice, vamos a la derecha, vamos todos a la derecha porque el Señor nos está guiando. Porque acordate, vos hiciste un tester. Esta iglesia es cristiana, vamos bien, la guía del Espíritu Santo. Entonces tenés que hacer lo que la iglesia dice, ¿sí o no? Porque no te va a llevar a pecado, porque no te va a llevar a hacer algo que no es de Dios. Entonces, la iglesia camina unida en este tiempo. Amén. Yo mantengo la unidad de la iglesia, no camino solo. Somos eclesia. Dice en el griego, eclesia, ¿sí? Es lo mismo que iglesia. ¿Y saben lo que significa eclesia? La palabra raíz, asamblea convocada. ¿Convocada por quién? ¿Quién convoca? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te trajo, el que te une. Y hay una visión, hay una misión, hay un llamado. Somos luz, somos sal y somos testimonio. Esa es la iglesia. Y el Señor nos llamó para tener una visión, una misión. Y tenés que saberla. ¿Qué hacen en tu iglesia? Y cantamos, está lindo. ¿Cuándo vas? Los domingos, el jueves. Cumplo, estoy bien. Ya está. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué sé yo? El pastor debe saber. ¿Cuál es la misión de la iglesia? No sé. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Le voy a preguntar al pastor cuando lo vea o al maestro de escuela bíblica. Tenés que saber que estamos llamados a salvar las vidas, a conquistar nuestra ciudad, a hacer luz y a mantenernos hasta que venga Cristo, a traer la realidad del Espíritu Santo a las vidas, empezar a llevarlos a la palabra y que la palabra se vuelva a levantar, porque la palabra se ha ocultado por mucho tiempo. Tiene que haber una iglesia que ame la palabra, que la cuide y la defienda, que cuide la presencia del Espíritu Santo, que defienda la presencia del Espíritu Santo. Una iglesia que sea celosa y que predique la verdad de Cristo, la doctrina de Jesús. Y clamamos por un avivamiento, que es el único, el Espíritu Santo es el único, es la única persona, el Espíritu de Dios, que te va a mantener en fuego hasta que venga Cristo, pero no solamente a vos, todos aquellos que te rodeen, y esta tierra va a ser conmovida por la presencia del Señor, porque para eso el Señor está levantando eclesias, está levantando iglesias, está levantando asambleas donde se busque la presencia del Señor y se viva lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice no es que vos te sientes en una silla, lo que dice la Biblia es que recibiréis poder y serán testigos en todo lugar a donde vayan. Y recibiréis poder y el Espíritu Santo va a hacer una explosión donde vayas. Y recibiréis poder y el Espíritu Santo va a hacer que sea vista la gloria de Dios. Nada más que Él. Nada más que Él. Amén. Amén. Claro que sí. Y eso es lo que quiere el Señor. Ser visto. Ya no hombres, sino el Espíritu Santo. En la iglesia hay dones. Y Pablo trae 3 listas de dones. Les voy a dejar solo los cartelitos, muchachos, los cartelitos. 1 Corintios 12, del 4 al 11, para los que están anotando. Romanos 12, del 6 al 10.
Y Efesios 4, 7, 11 y 12. ¿Lo repetimos? Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Romanos 12, del 6 al 10. Efesios 4, 7, 11 y 12. Son 3 listas que Pablo hace de dones. Y dice la palabra del Señor en estas listas, porque son muy largas, no las vamos a leer, que el Señor llamó a maestros, llamó a apóstoles, llamó a pastores, llamó a diáconos, llamó a evangelistas, a misioneros. ¿Se entiende? Llamó a los que tienen dones, don de enseñanza, don de liberación, don de profecía, de interpretación de lenguas, don de lenguas. Hermosos dones. Pero también ¿sabés qué me llamó? Llamó al servicio, llamó al don de misericordia, llamó al don de liberalidad. Entonces, la lista no se encierra en los dones llamativos, sino que Pablo dice que hay muchos dones. ¿Y qué dijimos antes? Que nosotros somos parte de la iglesia y todos somos esa iglesia y todos somos miembros de la iglesia. Y no hay nadie, no hay ninguno de ustedes que son de la iglesia que no tenga dones. Todos tienen dones. Los niños tienen dones. Los jóvenes, los adultos, todos tenemos dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor dice, muchos miembros para formar la iglesia del Señor. Amén. Muy bien. Pablo en Corintios, ¿sí?, del 12 al 14, habla de los dones. Después habla del amor y habla de los frutos, pero habla de los dones. Y empieza a exhortar sobre los dones. Y empieza a decir, los dones no son tuyos. Les voy a parafrasear. Los dones no son tuyos. Los dones son del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te los dio. Hay un solo Señor, dice Pablo. Y Él es el dueño de los dones que vos tenés. Vos no sos el dueño de lo que haces. Ay, qué hermosos milagros que haces. Ay, ¿viste? Es que busco mucho a Dios. No son tuyos. No son tuyos. Y no es por buscar a Dios. A Dios le plació darte lo que pediste, lo que anhelaste, para lo que te preparaste, para la gloria de Él. Pero no es el don, un bien que yo gano. ¿Sabés de dónde viene la palabra don? De charis. ¿Sabés lo que es charis? Carisma. ¿Sabés lo que es? Gracia. El don no es tuyo, es un regalo. Y yo diría que es un préstamo. Porque cuando te apartás del Señor, el don se va. Irrevocables son los dones. No me traigan ese versículo. Irrevocables son los dones, pastora. Sí, quiero ver al que tiene dones y está apartado. No es lo mismo. ¿No viste a gente que estuvo lleno del fuego del Espíritu Santo y los ves cuando están apartados? ¿Es el mismo? No es el mismo. Entonces los dones son un regalo que tenemos que apreciar, que tenemos que cuidar, que tenemos que defender, que tenemos que proteger, porque es un regalo de Dios. Ahora, en Corintios, Pablo se preocupa por decir, los dones son del Señor, no son tuyos, son para edificación de la iglesia, son para exhortación de la iglesia, son para animar la iglesia, son para levantar la iglesia, no son para vos. ¿Por qué? Porque Corintios, ahora te cuento algo por qué. Corinto era una ciudad portuaria. Entonces Corinto era una ciudad rica. Entonces Corinto era exuberante. Era bien argentino, ¿viste? Cuando tenemos plata. Vamos a comer. ¿Viste que te sale el argentino? Vos decís, ese cobró el sueldo. A ese le dieron un aumento. Y nos ponemos exultantes. Y estamos contentos porque hay plata. Bueno, Corinto, ponele algo así. Entonces Corinto era una ciudad que era una de las más influyentes del siglo I. El carácter de esta ciudad era exuberante, exitosa, extrovertida, mucho movimiento y mucha energía. Había transporte, mucha importación, exportación, había mucha plata. Y del capítulo 12 al 14 habla que hay mucha ignorancia sobre los dones. ¿Por qué? Porque los muchos dones los hacían excitados, exultantes, y empezaban a
a alardear de los dones. Y Pablo dice, hay un solo Señor y un solo Espíritu. Pablo marca que los dones no son posesiones personales e individuales. El propósito no es exhibirlos con energía o entusiasmo, no es un show. Amén. Los dones son de provecho para la iglesia, no para mostrarme que tengo otra jerarquía delante tuyo, porque profetizo, porque hablo en lenguas, porque sano. Esto atenta directamente con la palabra de Dios. Pablo habla del cuerpo, todos somos partes, todos nos necesitamos. Los dones nos conectan y nos sostienen para caminar juntos. No es un show los dones. No se filman los dones. No se muestran los dones. Acá el profeta. Yo lamento a los que no vinieron el domingo. El domingo fue un tiempo precioso, poderoso. El que vino era un profeta. Si yo ponía profeta, estoy segura que muchos hubieran dejado aún lo que hicieron para venir. Pero los dones no se exhiben. Somos todos pastores y todos somos iguales. Y no hay acá jerarquía. Y no corro atrás del hombre. Él tiene. Vení para acá, no sabes los dones que tienen. No sabes la música que tienen esos. Vamos para allá. ¿Y siguen a quién? ¿A Cristo o al hombre? Entonces los dones del Señor no son para lo que nosotros pensamos que son, para exhibirnos. Amén. Ahora, de la iglesia, Pablo también habla de los frutos. Entonces Pablo habla en Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y 5, 1 y 2 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y luego da la lista de frutos. Amén. Muy bien. La palabra del Señor dice que no solamente la Biblia tiene, el Señor en su iglesia tiene frutos, dones, sino tiene frutos. La vida cristiana está llena del Espíritu Santo y Dios derrama dones. En el aposento alto, los discípulos habían escuchado del fuego del Espíritu Santo, ¿sí o no? Elías estaba lleno del Espíritu Santo, Eliseo estaba lleno del Espíritu Santo, David estaba lleno del Espíritu Santo, los hombres de Dios estaban llenos del Espíritu Santo, Moisés estaba lleno del Espíritu Santo, Jeremías, Isaías, cada uno de los profetas que se levantaban bajo la unción del Espíritu Santo. Y ellos habían escuchado de los dones, habían escuchado del fuego de Dios, habían escuchado de milagros, dones de profecía, dones de milagros, habían escuchado. Pero en el aposento alto ahora ya no veían un hombre. El Espíritu Santo se derramó sobre todos los que les buscaron. El Espíritu Santo se derramó. Y ahora el fuego no estaba sobre un hombre, estaba sobre la iglesia. Entonces ellos veían que los dones, el don del fuego del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, interpretación de lenguas, y luego surgieron los milagros, la profecía, la sabiduría, esos dones preciosos. Pero también surgió el servicio, la misericordia, la liberalidad, que es dar con liberalidad, o sea, sin ser codicioso, ser avaro. Eran todos dones del Espíritu Santo. Por eso el que limpia el baño, como el que está acá en este púlpito, es el mismo. La presencia es la misma. Y eso es lo que Dios quiere en la iglesia, que todos entendamos y sintamos lo que Él siente. La iglesia tiene que caminar unida. Pero ahora Pablo pareciera que da una lista de frutos. Y no es una lista. Pablo habla ahora de los frutos. Y dice, antes ustedes eran esclavos y pensaban que con la circuncisión que se veía, ustedes
aparentaban seguir a Cristo porque cumplían con la ley mosaica. Pero ahora yo les digo, la verdadera vida son los frutos del Espíritu Santo. Voy a ir para atrás. Pablo dice que ustedes creen que por cumplir leyes y por mostrar que son cristianos, por la circuncisión, ¿saben lo que es la circuncisión? Era el corte del prepucio de los bebés judíos, que fueron los primeros evangelizados, los judíos, luego los gentiles. Entonces venían los maestros judaizantes y decían, hay que circuncidarse igual para mostrar que cumplimos con todo y para que vean, estos están cumpliendo con toda la ley de Dios. Y Pablo ahí habla de los frutos del Espíritu, que no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Volveme a poner Gálatas 5:22, dice, más, ¿qué dice? El fruto del Espíritu, y luego dice un montón, 9 nombres: amor, fe, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es como una planta con un solo tallo y cada flor es un fruto, pero es una sola planta. Es un solo tronco y tiene muchos frutos. Esta palabra la dio en Galacia. Antes hablábamos de Corinto. En Galacia estaban estos maestros que decían que por medio de la circuncisión había que mostrar que eras cristiano. Pero Pablo dice, no es por la circuncisión, es por estar conectado con Cristo que se nota que sos cristiano. Que dice Juan, el pasaje que les di de San Juan, dijo Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. El Señor nos muestra por la palabra que los frutos, toda la gama de frutos que tiene, es un solo fruto, proviene de estar unido a Jesús. Por eso el que tiene dones se puede apartar de Dios, el que tiene fruto no. Porque el fruto viene de estar con Jesús. Escuchá, el que tiene dones, viene la primer tormenta y se aparta de Dios. Y vos decís, pero vos no orabas por los enfermos y se sanaban. Pero vos no hablabas en lenguas y eras el que más hablaba. Vos no eras el que profetizaba. Sí, tenía dones, brillo, pero no tenía fruto. Pero el que tiene fruto no se aparta nunca del Señor. El que tiene fruto, el fruto viene por permanecer con Jesús. El fruto viene por estar con Jesús. Sin mí nada pueden hacer. Tienen que estar agarrados de mí. Cuando ustedes están conmigo, ustedes van a empezar a dar fruto. Estos 9 frutos, que son de una misma fuente, es como una planta con 9 pétalos o 9 flores. En realidad es la vida que Dios quiere que tengamos. Porque el Señor, ¿me das? El Señor quiere que nosotros seamos luz. Y entonces pensamos que somos luz, ¿sí? A donde vamos, ¿sí? Por los dones. Y eso no es luz. Vengan, vengan, porque hoy vamos a recibir el poder de Dios, porque viene el profeta tal, viene el pastor aquel, viene el sanador, viene el evangelista, viene el... Eso no es luz. La luz proviene de estar con Jesús. Entonces yo a donde voy, llevo la luz de Cristo. Y vos, a donde vas, llevas la luz de Cristo. Y somos muchos
llevando en la oscuridad la luz de Cristo. Y cuando el mundo ve que la iglesia se levanta, lo que empieza a ver es luz, mucha luz. Y donde vos ves, hay un cristiano y hay luz. No hay dones, hay frutos. Ves a un cristiano y decís, che, ¿vos viste lo que hizo? Él amó a pesar de que le gritaron. Él lo perdonó. Él permaneció. Él tuvo paz en medio de la tormenta. Eso es lo que se ve. Y no es lo mismo ser una luz que ser muchas luces. Y el Señor nos está llamando a ser iglesia. ¿Y sabes qué? Busca iglesia. El Señor dice, busco a mi iglesia. La iglesia del Señor es la que se mantiene firme en el carácter de Cristo. Por estar con Jesús, tengo carácter. Y mi carácter cambia por estar con Jesús. Podés enseñar hermoso, pero si tu carácter es malo, ¡qué peligro! Imagínense, yo profetizo y voy al hermano y como no tengo los frutos, tengo una bronca por lo que me hizo y digo, ¿sabés qué? El diablo te pidió para zarandearte. Prepárate. Y como yo he dado alguna palabra profética, dice, y me cree. Porque no tengo amor, ni templanza, ni benignidad, ni paciencia, ni ningún fruto, y estoy encima en cualquiera. Los dones sin frutos son peligrosos. Si yo tengo dones y no tengo amor, 1 Corintios 13 lo expresa tan bien. Soy como un pedazo de ruido que hace ruido y chilla. Y lo único que hago es mostrar lo que soy o lo que tengo. No lo que soy, perdón. Lo que tengo. Y no tengo amor. Y cuando me ven los dones, dicen, oh, no sabés la pastora. O no sabes el hermano. Tenés que ir a la clase de tal hermano, no sabes cómo enseña. Pero el hermano se da media vuelta y odia al que lo corrige. O se enoja. O se irrita porque le pasó algo. O se aparta de Dios. Oh. Y hay que levantarlo. ¿Por qué? Porque lo único que tiene es dones. Y dijo Pablo a Corinto, los dones son como el carácter que tienen ustedes en esta ciudad. Son exuberantes, son hermosos, pero los dones tienen que brillar para Él, tienen que brillar para Cristo. Porque el verdadero carácter de una iglesia es que vos estés agarrado de Jesús. Vos sos como el que estás al lado. Vos te parecés con quien caminás. Vos te parecés con quién estás. ¿Viste? Que vos ves una persona re dulce, re feliz, con un carácter precioso y se casa con un ogro. Y de repente cambia. Y cambia su forma de hablar, y cambia su felicidad, y cambia su cara, y cambia su actitud. Y cuando te quieres dar cuenta es una persona fea. ¿Por qué? ¿Por qué fea? Porque está caminando constantemente con alguien que es un ogro, que tiene mal carácter. Te juntás con alguien que se queja. Todo el tiempo se queja. ¿Sabes lo que vas a empezar a hacer? Te vas a empezar a quejar. ¿Viste? Vos tenías tu carácter precioso. Estás con alguien que se enoja, que se enoja, que se enoja. Trabajás con alguien que se enoja, que se enoja. ¿Qué te va a empezar a pasar? Te vas a enojar. Porque vos sos con quien caminás. Por eso tenés que caminar con Jesús. Y cuando vos estás agarrado de Él y estás tomado de Él, das fruto. Y no importa la persona que viva a tu lado, no importa la persona que haya a tu lado, vos lo vas a cambiar por la presencia del Espíritu Santo. Porque el Señor, que es el dueño del fruto, el que te da los frutos, Él te va a dar la capacidad de traer la presencia del Señor a esa vida.
el fruto viene de adentro para afuera. El don viene de afuera para adentro. El don viene por la presencia del Espíritu Santo. El fruto nace de una semillita muy chiquita. Cuando conoces a Jesús y decís, ay, antes era así, pero ahora no puedo. Ahora tengo ganas de ayudar, tengo ganas de amar, tengo ganas. ¿Lo dijeron o no lo dijeron? Tengo ganas de... Algo está cambiando en mí. Es porque Cristo entró a tu vida. Es porque Jesús entró a tu carácter. Es porque... No importa la personalidad que tengas. Ay, esta persona es muy extrovertida. Y capaz que es la más humilde que vos conozcas. Y capaz que el otro que es callado te odia. Pero es callado. Qué bueno que es, porque es callado. No tiene nada que ver. Una cosa es la personalidad, otra cosa es el carácter. Y el Señor está buscando una iglesia con el carácter de Cristo. Que perdone, que ame, que sea benigno, que sea bondadoso, que sea misericordioso, que tenga fe, que tenga paz, que tenga gozo. Mansedumbre. Que cuando nos hagan algo no nos venguemos. Que cuando nos hagan algo perdonemos. Que cuando nos hagan algo abracemos. Que tengamos el carácter de Cristo por pasar tiempo con Él. Imagínense nosotros ganándonos los frutos. Entonces yo digo, yo a partir de hoy voy a ser bondadosa. Voy a ser bondadosa. Ya está. Me convierto en bondadosa. Entonces hay un problema que tiene Meli y digo, Meli, deja, yo te ayudo. Vos quédate tranquila, yo te ayudo. Ay, qué bondadosa, sí, porque estoy con los frutos del Espíritu. Entonces Silvia necesita otra cosa, yo te doy. Silvia, no te preocupes, yo te doy. Ay, qué lindo, gracias. Y porque estoy, viste, con los frutos del Espíritu. ¿Sabes cuánto me va a durar eso? Ya me cansé de decirlo nada más. Nada, mañana me tenés en cama. ¿Por qué está ahí? Porque di mucho. ¿Viste cuando te quejas de lo que das? Es porque no es fruto, es porque quisiste ser bueno. Quisiste ser bueno, pero no es fruto. Cuando es fruto no te cansa porque nace de adentro para afuera. Y te sale natural porque estuviste con Jesús y Jesús es así. Cuando tengo los frutos del Espíritu, el amor no me cuesta. Y vos decís, sos un tonto, ¿por qué amás? Y sos un tonto, te va a decir tu familia. ¿Por qué lo perdonaste? ¿Por qué lo amaste? ¿Por qué le diste? No se lo merece. Y vos decís, porque no puedo. Porque eso es un fruto. Pero cuando vos querés ser bueno, ¿sabes cuánto te dura la bondad? Hasta que se me acaba. Y se me acaba pronto. Quiero ser bueno, quiero ser bueno, quiero ser bueno. ¡Ay! ¿Cuánto me va a durar? Nada. Pero el fruto del Espíritu empieza a crecer, y yo soy diferente al otro. Y no es para mostrar, porque si no, ahí es la carne. ¿Sabes la lista que sigue a los frutos? Es las obras de la carne, no es los frutos de la carne. ¿Sabes por qué? Porque la carne lo único que hace cosas. Son las obras de la carne. Pero el fruto se es, no se hace, se es. Se es un hombre de fe. Se es una mujer de amor. Se es un hombre de templanza. Se es una mujer bondadosa. Se es. Y no importa el ataque que venga, vos te mantenés firme en Cristo. Ahora, si yo tengo dones y no tengo frutos, es terrible. Porque voy a ser manipulador, porque voy a decir, ¿querés que ore por vos? Porque me diste. Y capaz que el pobre que vino y digo, ay, después no tengo tiempo ahora. Wow. Los cartelitos, ¿no? Bip, 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 bip. Come corta, chicos. Bip, bip. No con la de la abeja. Bip, 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 bip. Acá a ver los más santos acá. Acá las tres santas. Porque son santas, las pongo acá. ¿No? Brillo. No sigas a nadie que brille. El único que brilla es Jesús. Nadie más. Y nosotros somos luz. Mirá que no habla de brillo, habla de luz. No habla de brillo, habla luz.
La gente mira y dice, quiero ser cristiano, quiero ser como él, quiero ser como ella, quiero resplandecer porque veo que el amor de Jesús, veo la bondad de Jesús, veo la misericordia, veo lo que Jesús hizo en su vida. Necesito lo que tiene él, necesitas a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere con la iglesia y eso es lo que va a pasar de acá a poco. El Señor nos dio palabra y termino con esto. El Señor dijo, no solamente les doy Chilaver, escucha, les doy San Martín y van a venir muchos a ver la notoriedad, así, del Espíritu Santo, no de ustedes, la gloria de Dios la van a venir a ver de lejos. ¿Vos en serio pensaste que cuando me dieron la palabra dije, ya sabía, me confirmaron lo que yo ya sabía? Porque la gloria de Dios está en este lugar. No, temor de Dios. Y te tiene que agarrar miedo, bien miedo. Porque si el Señor posa su gloria en tu vida, porque nosotros somos la iglesia, ¿te acordás, no? La palabra desde el principio. No es el templo, es la iglesia, somos nosotros. Si el Señor posa su gloria sobre nuestras vidas, nosotros somos portadores de esa luz, de esa gloria de Dios. Es una gran responsabilidad, porque tengo que vivir en los frutos del Espíritu. Y lo que Dios quiere es que vos lo busques hasta encontrarlo y que cuando lo encuentres lo cuides como si no lo tuvieras. Cuidarlo como el desierto cuida un vasito de agua. Así tenés que cuidar la presencia del Señor, porque vos saliste del desierto, vos saliste de la oscuridad, vos saliste del dolor y el Señor te llevó a aguas refrescantes, te llevó a un lugar de paraíso. La palabra de Dios te sustenta, la presencia del Señor te fortalece, la unidad de la iglesia te llena. El Señor te trajo a aguas frescas. Ahora hay que cuidarlas y no volver al desierto. ¿Y cómo lo cuidamos? Permaneciendo con Cristo, permaneciendo al lado de Él, permaneciendo, tomando su savia. Y nosotros vamos a dar frutos. Y no solamente pocos, muchos. Y muchos van a necesitarlo. Y vos les vas a dar lo que Dios te está dando. No importa que hoy seamos un puñado, mañana nos vamos a multiplicar. Y en este tiempo, cuando las vidas lleguen, yo voy a poder darle lo que Él me dio en el secreto, lo que me dio en privado y lo que me dio en poco. Somos pocos, pero lo buscamos hasta encontrarle. Y nosotros no predicamos para dos, predicamos como si fueran miles y miles y miles. Esa tiene que ser tu vida. Amén. Esa tiene que ser tu vida. Solo estando con Jesús, solo quebrados, solo muriendo para hacer luz a este mundo que se está pudriendo y aún está buscando una iglesia. La palabra es busca iglesia, no solamente el Espíritu Santo. La gente busca una iglesia, pero quiere la iglesia del Señor. No quiere una iglesia de brillo. Necesita la iglesia del Señor.